Hola, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Jóvenes Voces. con... Juliet. Bienvenida Juliet, muchas gracias por acompañarnos en este Gracias. tercer episodio. Quiero también, antes de comenzar, agradecerle al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por brindarnos la oportunidad de tener este espacio de diálogo entre juventudes del Estado de Nuevo León para hablar justamente sobre cómo estamos participando y cómo estamos influyendo en nuestra sociedad. El día de hoy tenemos una invitada de lujo que es Juliet. Juliet, por favor, dime si pronuncio mal tu apellido. Koruma. Kuruma. Kuruma. Sí. Muchas gracias. Una disculpa. Está bien. Juliet Koruma, que ella ha participado en diferentes grupos feministas de aquí del Estado de Nuevo León, siendo estudiante, también ya siendo egresada. Y hoy vamos a platicar un poquito sobre eso, esta perspectiva un poco más sobre género en las actividades de nuestro Estado por parte de jóvenes. Y para comenzar un poquito, Juliet, me gustaría que el público te conociera. Entonces vamos a hacer unas preguntas rápidas, ¿ok? La primera es, edad, 26 años. lugar donde naciste, Azcapotzalco, Ciudad de México. qué estudiaste, Relaciones internacionales. a qué te dedicas. Soy funcionaria pública a grandes rasgos. Sí. Ok. Top 3 canciones favoritas. Baile inolvidable de Bad Bunny. Amo. Idol de BTS. Y Shake It Off. Shake It Out de Florence and the Machine. Ok. Sí. Top 3 películas o series. Ok, series. Hospital Playlist, es un K-drama, me encanta. Me gustan películas de miedo, es Hereditary, de miedo. Mm, Y otra serie, Alice in Borderland, ok. es muy buena. Sueño cumplido. Viajar sola, me gusta mucho viajar sola y jamás creí que lo iba a poder hacer porque soy muy miedosa, pero es mi sueño cumplido. Ok. ¿Y ¿Sí? sueño por cumplir? Sueño por cumplir viajar fuera de México sola. Ok. No lo he hecho todavía, Pero pronto. pero pronto Ya esperemos verás. que sí. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos. Y también para poder proseguir, quisiera hacerte unas preguntas que también son de alguna manera personales, pero ya un poco más enfocadas en las actividades que has realizado. Ujú. Entonces me gustaría saber cómo comenzó tu interés por participar en temas o actividades relacionadas con el género. Vaya, esa es una pregunta que me gusta responder, la verdad, porque creo que es una historia muy interesante. Mi interés, bueno, yo llegué a Nuevo León como estudiante foránea en 2016. Y cuando eres estudiante foránea, pues te haces de muchos amigos y siempre andas en todo, andas o en las fiestas, o en los voluntariados, o en actividades, siempre pues tienes un poquito más de libertad de hacer lo que quieras. Y yo llegué aquí a Nuevo León en 2016. Eso fue tal cual unos pocos años antes de que, por decirlo de alguna manera, explotaran, ¿no? Estos temas sobre acoso en las universidades, desde movimientos como Acoso en la UM, MeToo ANL, etcétera. Entonces, empezó básicamente haciéndome amiga de mis compañeras del salón. Eh, y empezando a identificar bueno, hay una compañera muy en especial que ella fue como la que nos contagió, que ella estaba como más formada, por decirlo, en temas feministas, la que empezó a sacar el tema en el salón de clases, la que, o sea, empezó, digamos, a incomodar a los maestros y a nosotros nos empezó a sacar de onda porque era un tema tan relevante y porque también hacía tanto ruido a las personas. Y digamos, en estos círculos, ¿no?, de amistad empezamos pues a conversar, a encontrarnos, a decir lo que nos molestaba y en 2017, o sea, un año después de que yo llegara a Monterrey, hubo la primera protesta en la Flama de Rectoría de la Autónoma de Nuevo León, que fue organizada por estudiantes que estaban justamente protestando acoso y hostigamiento por parte de maestros. Entonces, yo me uní a ellas, también era algo que había visto muchísimo en mi entorno. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar en conjunto. Realmente como que mi interés, y esto es algo que me gusta hacer hincapié, pero también siento que es una respuesta muy laxa, ¿no? Creo que mm, o sea, viene de algo casi muy orgánico, ¿no? El querer vivir tranquilas, el querer que nos traten bien. Y cómo eso a veces
encuentra mucha resistencia en los círculos, en la sociedad o en las comunidades en las que estamos. Pero creo que el hecho de que yo haya llegado hasta aquí con tantos proyectos y que me haya involucrado tanto, tiene mucho que ver con el hecho de que habían otras compañeras con las que yo pude hacer equipo y con las que estuvimos, o sea, con las que todas juntas estuvimos trabajando o estuvimos moviéndonos a través de los años. Porque creo que la incomodidad o si solamente hubiera identificado que algo estaba mal, no necesariamente me hubiera llevado a involucrarme tanto. Pero el hecho de que hubieran otras mujeres, otras chicas, otras amigas que me acompañaron y me ayudaron a crecer y que hasta el momento todavía platico con ellas y una se va a casar, ¿no? Y seguimos en contacto, pero todo parte del hecho de queríamos estar tranquilas y queríamos estar a gusto y empezamos a hacer amistad y grupos, pues ahora sí, de como activistas, ¿no? O grupos políticos, ¿no? Porque empezamos a convocar a más chicas a marchas o a nuestras juntas, entonces como que así empezó, pero nace de algo que se siente muy orgánico, que es el querer estar a gusto y querer estar bien y encontrar mucha resistencia y empezar a cuestionar. Pero el acompañamiento creo que es clave para poder sostener eso. Claro, porque si no hay como este colectivo, Ujú, luego pues ya se vuelve más como algo individual, ¿no? ujú, Entonces sí, comprendo, comprendo. Ahora, ¿podrías mencionarnos dos experiencias que para ti hayan sido como, me gusta usar la palabra trascendentes, ujú, relevantes, y que te hayan vuelto sensible como a la importancia de participar? O sea, ya me comentaste un poco de cómo surge de este deseo colectivo de querer que te respeten y te traten con dignidad como cualquier persona debería. Y dentro de estos movimientos o dentro de estas actividades, dos experiencias que dijeras tú, es que esto fue para mí lo que me hizo aprender cosas que tal vez todavía son como aprendizajes vivos para ti. El primero que se me viene a la mente fue también 2016. En el aula de clases, en octubre suelen hacer estos concursos de altares de muertos, ¿no? Ujú. Entonces, esa fue como la primera acción en colectivo feminista, ¿no? O que no explícitamente era eso, éramos, o sea, vuelvo a esto como el grupo de chicas que somos medio revoltosas y queremos hacer algo, ¿no? Así nos identificaban. Y sacaron esta convocatoria de altares de muertos, nosotros inscribimos uno y fue un altar dedicado a los feminicidios en México. Ok. Típico que los altares son a Pedro Infante, a otras figuras, ¿no? Que han fallecido, pero nosotras queríamos hacerlo a los feminicidios. Em, y la verdad es que no teníamos como gran poder de producción, o sea, fue un altar chiquito con velas de esas circulares chiquitas. Hicimos un camino de flores que compramos literalmente en el Walmart de enfrente de la facultad, o sea, vuelvo a que nuestra capacidad de producir un gran altar no fue, o sea, no era mucha, ¿no? Pero algo que, y fue muy, muy trascendente para mí porque creo que fue la primera vez que me di cuenta realmente del impacto, no solamente que el tema tiene, o sea, pues obviamente es algo muy, muy difícil de hablar a veces en sociedad o que no hay espacios para rememorar a las mujeres que han sido asesinadas por feminicidios, sino también porque em, una de las fotografías que pusimos en el altar fue de una chica que fue asesinada recientemente. Bueno, en ese entonces era muy Ujú. reciente. Y bueno, no se hizo viral, pero creo que a través de redes sociales un amigo de la chica que fue asesinada lo vio y llegó ese día al altar de muertos que nosotras habíamos hecho. Y como que todos nos sacamos de onda porque no creíamos, o sea, sí estamos haciendo un altar dedicado a los feminicidios, pero cuando empiezas a sentirlo tan cercano, tan real, o sea, creo que no todas podíamos decir en ese momento que conociéramos a alguien que tuviera algún familiar, algún conocido que hubiera sido asesinado o asesinada por estas razones, ¿no? Pero esa pequeña acción trascendió en ese mismo momento y pudimos tener un acercamiento con una persona que había sido amigo de una chica que fue asesinada por su pareja. Em, y eso nos hizo como entender muchas cosas, pero también sentir que una acción tan pequeña o tan, hasta cierto punto, incluso cotidiana como lo que estábamos haciendo en ese momento, tenía grandes impactos en la sociedad, que estábamos tocando una fibra sensible, algo que no se estaba
hablando y que era necesario poner sobre la mesa pues todas estas tragedias que están sucediendo y que simplemente a veces seguimos con nuestras vidas como, bueno, una mujer más asesinada y luego pasa otro día, otra semana y hay más mujeres asesinadas y son lutos que entendemos que los lleva la familia, pero no siempre nos sentamos a reflexionar cómo afecta al grueso de la población, de la sociedad, ¿no? Que estamos también siendo testigos de eso. Entonces creo que eso fue una experiencia formativa y trascendente. Ya a partir de ahí sí sentí que quería volver a hacer algo que tuviera un impacto similar. Ok. La segunda experiencia también fue como súper impactante porque fue, si no me equivoco, fue 2020, tal cual. Fue en marzo del 2020. Uy. Sí, yo ya estaba como metida en el mundo del activismo feminista, ya me había involucrado en ese entonces la Asamblea Feminista de Nuevo León, iba a sus reuniones, ya como, pues ya estaba como involucrada, ¿no? En ese ecosistema. Y para 2020, pues la marcha del 8M, empezamos a hacer comisiones para organizarla, ¿no? Y me acuerdo muchísimo que, bueno, yo decidí, me voluntarié para estar en la comisión de seguridad, creo, bueno, tenía un nombre parecido, no era tal cual seguridad, pero estaba en la comisión que como que velaba, ¿no? Más o menos por la integridad de la marcha. Y pues estábamos, o sea, nos reuníamos las que estábamos en esa comisión y decíamos, no, pues las marchas anteriores no han sido tan grandes, ¿no? Han sido, la más grande creo que fue 2019 y fueron como, no sé, unas cuantas miles de personas, pero entre todas las que somos, pues se arma. Y así empezamos a planear, a platicar, muy entusiasmadas también. Creo que fue la primera vez que como organizamos tal cual los contingentes y los publicamos, invitamos a las personas a que armaran su contingente. Y algo que también pasó en esa marcha del 2020 fue que junto con otra compañera que se llama Katy Chapa, que estaba en la UDEM en ese entonces, si no me equivoco era maestra de la UDEM, que también estaba en el círculo feminista en esa institución, entre las dos dijimos deberíamos de convocar a un contingente universitario. En ese entonces yo estaba en el Frente Universitario Feminista. Y dijimos, sí, tenemos la oportunidad de armar un contingente, hay que convocarlo. ¿Cuántas personas crees que van a venir? No, pues a lo mejor como unas, si somos las nuestras y las tuyas, ponle que unas 100 personas, ¿no? Así a lo mucho. No, pues 100 personas sí se arma y no sé qué. Llega el 8M de 2020, no sé si te acuerdas, la magnitud de esa marcha. Sí, me acuerdo. Fue una marcha, pero realmente impresionante de grande de la cantidad de mujeres que se convocaron. Creo que ha sido la más grande que ha tenido. Bueno, en años recientes creo que se ha igualado el número o incluso ha sido más grande. Pero la marcha de 2020 fue, o sea, tuvo una convocatoria impresionante. Fueron muchísimas mujeres y fue semanas antes de que todo se cerrara por el COVID. Pero me acuerdo que, volviendo, yo estaba en el comité como de seguridad y yo había decidido, junto con otras compañeras, ponernos en la retaguardia. Porque, o sea, terminaban de salir los contingentes, nosotras cerrábamos y las íbamos como, íbamos como en tailing, ¿no? Como en la cola, protegiendo la retaguardia. No podíamos salir porque era tanta gente y fue una experiencia muy impactante también porque por estar en la retaguardia, a mí me tocó, junto con las demás, ver cómo le hacíamos para organizarlas a todas. Y a mí me tocó ver cómo todas las chicas, todas las mujeres, o la mayoría de las mujeres que se congregaron ese 8M de 2020 salieron. Todos los contingentes que estaban organizados, las que no llegaban organizadas, como teníamos que salir hasta el final, nos quedamos hasta que todas se fueron, o la mayoría se fue. No podíamos salir hasta que no estuvieran ya pues en la marcha todas. Y tú dirás, ¿cuánto te tardaste? No sé, horas, pero fue muy impactante y fue también muy gratificante, a pesar de que acabé ronca y muerta y cansadísima. Fue muy impactante poder, e incluso si les estaba gritando de que muévanse a la calle, lo que sea, poder ver a tantas mujeres y poder verlas a casi todas y tener ese rol en ese momento de vamos, ¿no? Vamos a marchar juntas. Fue una experiencia muy, o sea, no sé ni cómo describirla, pero sí fue algo que no voy a olvidar. El estar, y en la retaguardia de las marchas también es un lugar muy peligroso a veces, ¿no? Porque estás hasta atrás, la comunicación con el frente, y si te retrasas, o sea, pueden pasar muchas cosas. Obviamente te toca a veces
echarte un tiro con el policía que se quiere meter, y es parte del trabajo de la comisión, ¿no? Velar por esa integridad. Pero sí, creo que fue, o sea, nada se va a comparar con el poder intercambiar una o dos palabras o gritos sobre la multitud con la mayoría de las chicas para, vamos, o sea, estamos todas aquí y poder ver a no sé cuántas miles de mujeres congregadas marchar. Fue muy impactante y todo, o sea, fue la única vez que realmente estuve en la organización de la marcha, de ahí pues pasó la pandemia, pero no creo que lo vaya a olvidar. Te creo, porque de hecho, ahorita que lo comentas, estaba recordando, o sea, de verdad, no, o sea, no tenía conocimiento de que tú hayas participado en esa marcha, así como, digamos, equipo de logística. Wow, o sea, porque sí recuerdo, y muchas personas, incluso lo puedes buscar, lo puedes googlear, esa marcha, al menos aquí en Nuevo León, ya venía como de diferentes años en los que venía en aumento, Ujú, y justo ese año iban a conseguir grandes cosas como a niveles institucionales, en diferentes instituciones fuertes del Estado, ujú. y justo cuando vino la pandemia se pausaron muchas cosas, Sí, que fue como de ¡ay! Años, sí. años donde venían ya, digamos, escalando objetivos, no sé si sea como el concepto apropiado, Ujú, pero que ya venían como obteniendo conquistas, y ujú. ya venían las conquistas fuertes, y llega el COVID. Sí. Gracias, COVID. No, o sea, en el sentido de irónico, ¿no? De vino a Sí, tumbar muchas cosas. puso muchísimas cosas en pausa. Y bueno, en ese entonces, cuando estaba en el Frente Universitario Feminista, que por cierto, decíamos que iban a llegar unas 80 personas, fueron demasiadas. Yo no sé de dónde salieron tantas chicas, y también eso fue muy impactante, que pude ver a muchas chicas jóvenes de universidad, pero también de prepa. Y creo que fue, digo, no había ido a tantas marchas aquí en Nuevo León antes, pero fue la primera vez que vi a tantas jóvenes. Y no quiero decir, gracias a que nosotros convocamos, pero sí el hecho de poder decir, aquí hay un espacio en donde te estamos esperando y ven, marcha con nosotras, también pues invita e implica mucho, más bien, tiene mucho impacto, en, sobre todo en las jóvenes, en decidir, voy a salir a marchar o no voy a salir a marchar. Y de hecho una pregunta, a lo mejor un poquito saliéndome de las preguntas que ya tenemos pensadas, ¿tú cómo consideras que después del COVID, de alguna manera como se ha ido recuperando, no, no sé si recuperando, pero Ujú. como que ha ido regresando a esa actividad que tenían años anteriores? Y ahorita nos mencionaste, ¿no? Que en años recientes se pudo haber superado ese número de personas del 2020, pero tú ves que ha sido como también paulatino, que ha tenido un impacto, que a lo mejor seguimos teniendo como estragos de esa pausa que se hizo por 2 años. Sí, definitivamente creo que afectó mucho, y no estamos en el mismo lugar en el que estábamos en marzo de 2020, hablando en el avance de los derechos o incluso en la construcción de mecanismos para la prevención. Creo que creo que sí desarticuló muchas resistencias. Y hablando muy particularmente como del ámbito universitario, no quiero decir que no exista, pero sí creo que muchas resistencias universitarias feministas o explícitamente feministas, porque se graduaron o por Exacto. cualquier otra cosa, o sea, sí hubo una desarticulación. Y eso hace que retrocedamos o que se ralentice mucho, ¿no? Creo que todavía, por ejemplo, hablando de Girl Up políticas o Girl Up psicología, ¿no? O sea, todavía hay esos pequeños como grupos organizados en las universidades, am, pero siento que a lo que yo viví cuando yo estaba en la universidad son muy escasas, y la organización y el impacto también ha cambiado. Em, en nuestros, o sea, en nuestros tiempos, ¿no? En el momento en el que yo estaba en la facultad, era mucho los protocolos de acoso, los mecanismos, la unidad de igualdad de género, y se consiguió. O sea, tenemos Sí, una unidad de igualdad de género en la Autónoma de Nuevo León que está directamente vinculada con el Instituto Estatal de las Mujeres. O sea, y eso fue porque nos pusimos tercas y dijimos, no vamos a dejar de hacerla de pedo, básicamente no vamos a dejar de organizarnos y de luchar si no se cumple con esto. Y también fue impresionante, ¿no? Como de repente nos poníamos a redactar cartas, documentos de todo lo que queremos, ¿no? Que jamás pensé que yo pudiera decir, sí, sé escribir un manifiesto, sé escribir un oficio, pero sobre la marcha vas aprendiendo lo exacto. que quieres decir y cómo se lo tienes que decir. Entonces fue también mucho como aprendizaje vivencial. Am, Definitivamente el COVID hizo que se desarticulara mucho de eso. No quiero decir que no exista ahorita, pero sí hay como un retroceso, y vuelvo a, muy específicamente hablando como de las organizaciones feministas.
porque sé que hay grupos estudiantiles y se siguen gestando grupos estudiantiles, pero no, al menos desde mi posición ahorita en donde yo estoy, me gradué yo 2022, o sea, salí de la facultad oficialmente en 2022. Todavía estamos entre que si es contingencia o no es contingencia ya, ¿no? Entonces, pues no se volvió a ver esa misma ese mismo movimiento, ese mismo ruido. Um, pero yo sé que siguen ahí, solo que no, o sea, vuelvo, no han tenido el mismo impacto que en el momento como coyuntural sucedió. Claro. Fíjate, igual para cerrar este tema, me da una risa porque recuerdo, alguna vez leí un texto de un sociólogo, si mal no recuerdo, un sociólogo francés, si mal no recuerdo, donde mencionaba que los movimientos sociales, hacía una analogía, Ujú, que había personas que decían, las analogías son como ejemplos, ¿no? Para poder entender una cosa explicada con otra. Que había autores que decían que un movimiento social era como una planta, una flor. Nace, brota, vive su momento más bonito y se muere. Y ujú, hay otro que decía, no, no, los movimientos sociales son como un dragón que se esconde en una cueva. Van y lo ujú, molestan y ahí está otra vez. ujú, Entonces yo creo que pudiera estar pasando un poco eso, ¿no? Que a lo mejor el COVID fue esa, no sé, ese algo que espantó a ese dragón que estaba ujú, vivo y ya nada más falta que lo saquemos de la cueva. ujú, Pero bueno, y justamente ahorita que me hablas, por ejemplo, de estos aprendizajes que obtuviste, digamos, sobre la marcha, ¿no? En este caso, redactando, haciéndote visible, haciendo que te escuchen autoridades, etcétera. ¿Podrías compartirnos cuál ha sido, digo, si es este puedes reiterar, si es otro también lo puedes compartir, cuál ha sido como este grupo o actividad en el que te has involucrado y que específicamente ese grupo o actividad te trajo conocimientos o te trajo aprendizajes que todavía hoy los pones en práctica? Y dices tú, en este grupo o en esta actividad aprendí esto que para mí es todavía cotidianamente una lección de vida. Es una gran pregunta, porque creo que he estado en muchas cosas estos últimos años y de todos los espacios me he traído algo. Creo que la que más me impactó, lo que más me formó y que hasta el momento todavía llevo esos aprendizajes conmigo es participar en la asamblea feminista. Porque simplemente la naturaleza de una asamblea, ¿no? El estar congregadas en un espacio, cada quien desde donde venga, escucharnos, crear acuerdos, eso hasta ahorita no todo el mundo tiene esa experiencia. Creo que incluso cuando se crean grupos de trabajo, mesas de trabajo o colectivos, no se manejan como en una dinámica asamblearia. A veces siempre esperas que venga un líder o que haya un comité organizador, o sea, es algo a lo que pues realmente estamos más acostumbrados, ¿no? A ese tipo de estructuras, ese tipo de organizaciones, básicamente. Pero haber estado colaborando en la marcha y en otras actividades con la Asamblea Feminista de Nuevo León me enseñó mucho a cómo no solamente se organizan, o sea, pues sí, cómo se organizan personas interesadas en el mismo tema, que vienen de una gran diversidad de espacios y que tienen trayectorias de vida, ¿no? Procesos muy distintos, pero, o sea, te enseña a escuchar, a comunicar, o sea, a hablar, a comunicarte asertivamente, te enseña a, como decíamos muchas veces, el que pone dispone, porque todas aquí estamos voluntariamente y todas queremos hacer todo, pero no, o sea, tampoco se vale proponer para que alguien más haga, no se trata de eso. Mm. Somos un colectivo y buscamos la horizontalidad, entonces, si estamos proponiendo algo, bueno, ¿cómo nos organizamos y cómo nos autogestionamos para hacerlo? O sea, esa toma de compromisos, esa responsabilidad que a veces también siento que cuando otras personas que no están involucradas en el activismo hablan del activismo, siempre lo ven como desorganizado o como muy pasional, a menos que hayas experimentado estar en una organización de algo, sea una marcha, sea una protesta, sea incluso un congreso, o sea, todas tienen formas distintas de llegar a acuerdos y llevarlos a cabo. Pero siento que el activismo, o al menos lo que he visto aquí en Monterrey, de los diferentes espacios en los que he estado, es que hay ciertas personas a las que les cuesta entender esa como o sea, esa horizontalidad, ese trabajo horizontal o ese trabajo asambleario incluso, pero que no se pueden sostener si no lo aprenden.
Si no aprendes a trabajar de manera horizontal y también de manera abierta, o sea, de escuchar respetuosamente, empáticamente, e incluso más que eso, también la parte de los cuidados colectivos, porque estar en el activismo en Nuevo León es desgastante, de verdad, es muy desgastante y dependiendo de tu tema te desgastas más o menos y también dependiendo de las personas con las que te rodees, te desgastas más o menos. Entonces, desde los procesos asamblearios hasta los procesos de cuidado colectivo, creo que lo aprendí y lo puse en práctica en la Asamblea de Nuevo León, pero también lo he vivido en otros espacios. Y creo que incluso si llega un espacio en el que no siento que haya esa dinámica asamblearia, yo misma me siento incómoda porque siento que o no se me está tomando en cuenta, no se me está escuchando, cómo vamos a tomar las decisiones si no estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, porque me choca, o sea, mentalmente hay como que ese choque, ¿no? Que no, ya no me siento cómoda, porque acostumbrada puedo estarlo, pero no me siento cómoda si no hay una dinámica de ese estilo. Ujú. Ok. Algo muy importante porque definitivamente, creo que lo mencionamos también en el pasado, o sea, hace unos momentos, la parte colectiva. Ujú, Sí. Y esa parte colectiva también te hace chocar muchas veces contigo mismo, contigo misma. Digo, en este caso estás hablando específicamente de temas de género, pero créeme que luego también en otros movimientos sociales de otros temas, ujú, coincidir, o bueno, conocer a otras personas, coincidir, diferir y aprender a convivir en ello, porque al final de cuentas, a lo mejor no tenemos la misma metodología, pero queremos llegar a algo en común. ujú. Sí, es un aprendizaje muy complejo de obtener. Sí. Y justamente también hablando como dentro las actividades dentro de estos grupos, ¿hubo algún caso, ya sea de alguna persona o algún grupo de personas en particular con el que tuviste algún tipo de intervención que te haya, no sé, te haya marcado, hayan sido casos que dijeras tú, todavía tengo presente este caso, me impactó, trascendió en ti? Mucho, porque, o sea, si hablamos de casos, bueno, o sí, intervenciones con grupos, comunidades, am, cuando, o sea, volviendo a cuando estaba en la facultad y estaba en el Frente Universitario Feminista, que nos empezamos a volver como un punto de referencia para denuncias. Mm, O sea, si alguna chica estaba viviendo violencia, puede que incluso que no sea violencia escolar, ¿no? O no sea violencia incluso de pareja. Hace muy recientemente, ya no estoy en el frente, pero muy recientemente vi incluso que una diputada que estaba pasando, o una ex candidata, no me voy a equivocar ahí, pero que estaba pasando por una situación de violencia, subió una historia a Instagram y arrobó la cuenta de Universitarias Feministas. Y digo, ¿cómo es posible que, o sea, después de tantos años nos hayamos vuelto tan referente para la denuncia que de todos los ámbitos nos buscan para hacer, o sea, amplificar esas denuncias, esa voz que ellos están buscando sea escuchada? No puedo hablar como muy particularmente de varios casos, pero sí hubieron chicas que sufrieron, por ejemplo, violaciones o que estaban siendo agredidas físicamente o situaciones, ¿no? Distintas situaciones de violencia que una con 21 años y una cuenta de Instagram y que te empiezan a llegar, tú intentas hacer lo mejor posible, pero ahí también vuelvo al aprendizaje como vivencial. Te empiezas, o sea, porque quieres ayudarlas, quieres acompañarlas, quieres resolverles, te empiezas a hacer de herramientas, empiezas a preguntar. Como la gente te conoce, en algún momento un gran aliado fue el Instituto Estatal de las Mujeres. Y después fue también Alternativas Pacíficas. O fueron otras mujeres ya, ahora sí, profesionistas que habían llevado toda su vida en ese tema y que estaban, o sea, que sabían cómo resolverlos. Entonces, no, que bien, llegó un caso de alguien que está pasando por esta situación, necesitamos un abogado, necesita que le demos un consejo legal. Obviamente yo no se lo puedo dar, pero ya conozco a alguien que entiende lo que hacemos y las puedo conectar. Creo que cuando estaba en el frente sí pasamos mucho por eso. Intentamos incluso hacer como una ruta de no importa quién tenga el Instagram en ese momento, si nos llega un caso ya sabemos qué hacer o sabemos a qué grupo de WhatsApp lo vamos a mandar para comentarlo y ya sabemos o tenemos ubicadas a las abogadas, a las psicólogas que nos pueden ayudar a acompañar a la persona que está viviendo una situación de violencia. Entonces, sí, por Instagram y por Facebook hubo un tiempo en el que llegaban muchas como solicitudes de acompañamiento.
A veces era como para hacer una funa o un scratch en redes sociales, de que quiero que me ayuden posteando a tal persona que hizo esto y no quiero denunciar, solamente quiero que salga un post para que todo el mundo se entere. Bueno, también lo dialogábamos y a veces se hace ese acompañamiento, a veces también era como un, eh, tal cual, simplemente, oigan, tendrán el número de alguna psicóloga feminista que me pueda ayudar. Sucedieron muchas, o sea, llegaron muchos mensajes pidiendo ayuda y te marca a los 21 años que no sabes qué hacer, que a lo mejor algunas de nosotras también veníamos de procesos de violencia y queríamos ayudarlas porque veíamos la injusticia y no queríamos sentirnos o seguirnos sintiendo impotentes, entonces encuentras herramientas y recursos para hacerlo. Definitivamente grandes experiencias y grandes aprendizajes. Sí. Porque es sobre la marcha ir haciendo cosas que a veces ni siquiera las instituciones que lo hacen profesionalmente lo hacen. Ujú. Una gran labor. Justamente después de todas estas experiencias y aprendizajes que nos has compartido, ¿cómo consideras que para la Juliet que recién iba entrando a la universidad en 2016 era el feminismo y cómo ha cambiado esa perspectiva a la Juliet que estoy aquí sentado? La Juliet de 2016 no sabía nada. Era una como perspectiva completamente distinta. Creo que, em, vaya, el feminismo no te lo enseñan en clase. Ni siquiera a veces en tus comunidades se habla de eso, ¿no? Hay como un one-on-one de que aquí está el folleto y así te vuelves feminista. Entonces creo que la Juliet de 2016 lo escuchaba, sabía de eso, de repente veía como en las noticias alguna marcha, pero no, o sea, como que creo que mi concepción en ese entonces era más un, hay muchas cosas que siento que me están restringiendo y que no están bien. Y veo a otras mujeres o otras personas que también se sienten incómodas y que quieren zafarse de eso. Entonces, también por mi mismo proceso de vida, digo, yo venía de escuela católica de toda la vida, ¿no? Y aparte soy hija única, entonces es todo un tema. Esa búsqueda de la libertad o de la propia como autonomía, ¿no? Yo sentía que el feminismo me estaba dando herramientas para como encontrarme a mí misma y también disfrutar del mundo. También por eso me gusta viajar sola, ¿no? O sea, porque sentí que me estaba dando la oportunidad de, oye, es que tú puedes hacer las cosas, no necesitas a lo mejor seguir ciertas reglas que sientes que te están restringiendo, que te están incomodando, no tienes que hacerle caso a un maestro que también me tocó, ¿no? Este maestro que está pidiendo favores a cambio de ayudarte con algo. Puedes hacerlo tú, o sea, es como que en algún momento sí me causó shock mental y me acuerdo mucho que era un, no necesitas, o la típica frase que había en ese entonces, ¿no? En las cuentas de Instagram, de que no necesitas un esposo rico, tú puedes ser rica y exitosa por ti misma. Y así de, ¿cómo? Ese no es el mensaje que me están dando todos los días en la escuela. O sea, me acuerdo que también en clases una maestra, no me acuerdo por qué me regañó, pero me regañó diciendo que yo iba a ser mala esposa. Y yo así de, Lo- va, ok, pero todavía me acuerdo y digo, mi enseñanza, mi educación estaba más encaminada hacia otro lado, algo con lo que yo no me sentía cómoda. Entonces, en 2016 yo buscaba, ¿no? O sea, estaba buscando esa oportunidad para ser una persona más completa y el feminismo me estaba abriendo las puertas. ¿Cómo veo el feminismo ahora? Lo veo como, como una lucha necesaria pero también compleja, pero no porque sea compleja está fuera del alcance de todas las personas. He trabajado en gobierno con temas de género, he trabajado en sociedad civil con temas de género, he sido estudiante, activista en temas de género. Y todas, o sea, todos esos ámbitos tienen diferentes como capacidades de acción, pero todas son necesarias. No sé, o sea, creo que ahora me he vuelto más consciente de la importancia de justamente como la acción colectiva, que definitivamente el feminismo lleva un mensaje de como reivindicación o de reapropiación de la propia vida de las mujeres, ¿no? Pero también es una lucha social que necesita suceder, porque es urgente que cambiemos cómo funcionan nuestras sociedades. Es urgente que el cuidado colectivo se vuelva
la norma, o sea, se normalice, se generalice, que todas las personas entendamos por qué es necesario. Es importante también que reconozcamos la importancia de la empatía y de las habilidades blandas hasta cierto punto, ¿no? Para tener una convivencia más pacífica y cómo eso nutre en vez de estos perfiles rudos, ¿no? Y masculinos que a donde quiera que sea que vayas te van a pedir que seas. Y si no lo eres así, eres débil y no deberías de estar aquí. Me pasa mucho actualmente y por eso lo traigo a la conversación, ¿no? Que soy incapaz porque soy muy sensible o porque me importan las otras personas. El mundo profesional está lleno de ese tipo de mensajes. Y aunque parezca una conversación feminista como también súper antigua, el no tengo que ser como los hombres para merecer respeto, para ser capaz o para tener dignidad, no hemos cambiado en cómo las sociedades nos tratan, al menos. Entonces, creo que ahora lo veo de una manera mucho más sistémica, porque he trabajado en eso y porque lo entiendo desde distintos ángulos. Y también interseccional, o sea, el feminismo es una de las cabezas de este monstruo, no es la única, pero muerde mucho constantemente, hace mucho ruido. También las cuestiones, o sea, cómo se va, pues ahora sí, ¿no? Hablando desde la interseccionalidad, cómo se va agravando las posiciones de las personas cuando no solamente son mujeres, sino también son empobrecidas o cuando viven en comunidades rurales, ¿no? Por eso digo, ahora lo veo de una manera mucho más sistémica y compleja. Y me gusta trabajar en eso. No creo que sea algo que podamos resolver fácil, pero ya una vez empiezas a verlo, no lo puedes dejar de ver. Y es muy difícil trabajar en otra cosa cuando ya sabes que está ahí y no estás haciendo algo al respecto. Definitivamente. Bueno, con este segmento de preguntas era como para conocer un poco más sobre ti. Ujú. Ahora, ya que sabemos un poco cuáles son tus perspectivas, tus experiencias, aprendizajes significativos, me gustaría que pasáramos a unas preguntas que tienen que ver un poco más con, digamos, los resultados de algunas actividades Ujú. que has realizado. Sí. Tú participaste en la creación de un atlas de género para Nuevo León. Sí. Dime, por favor, bueno, explícame un poquito cómo se construye este atlas y también lo importante, cómo surge la idea o la necesidad, ya nos lo dirás tú, de hacer este documento, este atlas. Bueno, Atlas de Género es un proyecto y una comunidad al mismo tiempo. Ok. La idea, voy a irme desde el inicio, la idea surge cuando yo estaba trabajando en el municipio de Monterrey, estaba trabajando en el Instituto Municipal de Mujeres Regias. Yo ahí llevaba los indicadores y también, bueno, estaba en el área de planeación, veía la cuestión de los diagnósticos y todo esto para las políticas públicas, ¿no? Y algo que aprendí, que me impactó mucho, fue todo el proceso de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Es un mecanismo muy interesante, pero también muy olvidado y pues se ha vuelto completamente incapaz de cumplir con su objetivo, que es prevenir a través de ciertas medidas, prevenir o generar acciones de prevención para la violencia contra las mujeres, ¿no? Sobre todo considerando que se declara debido a la cantidad de feminicidios que existen en un territorio particular y las capacidades institucionales para atenderla. Entonces, esta alerta en Nuevo León está declarada desde 2016, noviembre de 2016, ahorita ya son 8 años, bueno, más de 8 años, pero no ha tenido, o más bien no se sabe muy bien qué pasa con ese mecanismo, ¿no? Cómo funciona, cuáles son los resultados, cuál ha sido el avance. Cuando trabajaba en el municipio había un área muy particular de prevención que trabajaba con la alerta. Y empezamos como en algún momento a tener esta lluvia de ideas de cómo pudiéramos mejorar, ¿no? Las acciones que nosotros como gobierno estábamos realizando para cumplir ahora sí con las medidas que nos tocaban. Bueno, long story short, terminamos hablando de la posibilidad de que existieran como ciertos indicadores públicos, información, ¿no? Y cómo vamos recopilando toda la información que necesitamos del gobierno de Monterrey para reportar eventualmente a la Secretaría de las Mujeres, que ellos reportan después a la Federación y así, ¿no? Pero ese proyecto nunca sucedió cuando trabajaba en gobierno. Okay. Aprendí mucho de la alerta, aprendí mucho sobre indicadores, sobre seguimiento, sobre la importancia de los datos, de la información, etcétera, pero nunca sucedió, al menos cuando yo estaba trabajando ahí. Entonces salgo
Pero pues obviamente me quedo con la espinita de todo esto que aprendí, todo esto con lo que me obsesioné, todas estas posibles respuestas que empezamos a encontrar, no están sucediendo y no sé si vayan a suceder. Y la verdad es que yo también quiero hacer algo, ¿no? Entonces, en 2023, justamente, el Lab Nuevo León, el Laboratorio Ciudadano, Cultural Ciudadano, sacó, si no me equivoco, fue su primera convocatoria de proyectos ciudadanos. Y yo ya tenía una amiga que tenía un proyecto en el lab, entonces ella me dijo, hazlo, hazlo, o sea, vamos, tú puedes. Y yo dije, bueno, va, yo ya había también colaborado ahí en el lab con otra comunidad que se llama Georregias, en unos mapeos sobre la percepción de seguridad en el primer cuadro de la ciudad, o sea, como más o menos desde Félix U. Gómez hasta B. Carranza y desde Constitución a Colón, empezamos a hacer mapeos, íbamos tal cual, imprimíamos el mapa del primer cuadro de la ciudad y con stickers de colores, así circulares, les pedíamos a las mujeres, esa vez nos pusimos en la Alameda 2 días, que mapearan los lugares en donde ellas se sentían seguras o inseguras. Y después lo digitalizábamos y lo contrastábamos con datos oficiales de llamadas sobre violencia de género al 911, que ese es un set de datos abiertos que existe, que se abrió gracias a pues, varios compromisos de gobierno abierto de Nuevo León y del municipio de Monterrey, que Full Circle ahora trabajo muy de cerca con ellos. Entonces, yo ya había colaborado con el Lab, sacan esta convocatoria de proyectos ciudadanos, yo lanzo, o sea, presento la idea del Atlas de Género, que tal cual, los atlas ya existen en México. De hecho, México tiene un Atlas de Género, el Estado de México, Oaxaca, Guerrero creo que tiene su propio Atlas, y así otros estados tienen su propio Atlas. Pero realmente no son como instrumentos útiles, por decirlo de alguna manera, son solamente recopilaciones o acervos de sets de datos sobre cuestiones de género. Ahora, me voy a como ir a lo internacional, ¿no? En 2000, bueno, existe la CEDAW y existe Belém do Pará, ¿no? Todos el Pacto de Beijing, el plan, sí, Plan de Acción de Beijing, que te dice, o sea, te da como una serie de acciones que los estados que se suscriben básicamente a esos pactos se comprometen a hacer. Y eso pasó hace muchos años. Pero pues justamente después en estos como congresos internacionales empiezan a preguntarse, bueno, ¿y ahora cómo sabemos que estamos avanzando en esos compromisos? Ellos deciden que pues la mejor manera es obviamente poniendo indicadores. Pero para poner indicadores necesitas datos, necesitas información. Entonces, en 2013-14, las Naciones Unidas, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas saca un documento sobre algo que ya llevaban trabajando que habla de estadísticas de género. Y las estadísticas de género, bueno, también es como todo un concepto, ¿no? Las estadísticas de género son datos o estadísticas que están atravesadas por una visión que ya sea cuenta con datos desagregados por sexo o tratan temas específicamente que afectan o que dan a relucir estas dinámicas desiguales entre hombres y mujeres, particularmente entre hombres y mujeres. Ya como en años más recientes habla de la concepción de género de una manera más amplia, considerando a las personas no binarias y cómo es problemático a veces. No sé si luego les ha tocado ver encuestas que tienes que poner tu sexo y te pone femenino, masculino, ¿no? Sí. Femenino, masculino, otro, cosas así que, pues, bueno, se tienen que trabajar. Entonces, en 2013-14, la ONU saca este documento y todos los estados parten, o bueno, es como una recomendación. Y los estados empiezan a comprometer para que sus sistemas nacionales de información estadística y geográfica puedan empezar a recopilar datos con perspectiva de género. Entonces, en este mismo documento que saca la ONU, ellos ponen indicadores mínimos para poder medir el avance de la igualdad de género en los países. Y hablan de salud, educación, liderazgo, entre otras cosas. Y México, pues obviamente se suscribe, empieza a tener ciertas acciones y entre esas acciones salen los atlas de género. Ahora, el Atlas de Género, vuelvo a que es básicamente como un acervo, es una recopilación de varios datos que ya existen y que los como que sistematiza por categorías y te los presenta, pero no tiene un impacto tal cual, o sea, se vuelve nada más algo para consultar. Entonces, esa es una de las soluciones que yo identifiqué cuando estábamos trabajando en
en municipio, porque para poder tener buenos indicadores, pues también necesitas buena información. Claro. Incluso si hablamos de inteligencia artificial, pues necesitas entrenar a una inteligencia artificial. ¿Con qué información o con qué datos vas a entrenar a esa inteligencia artificial? También es muy importante, pues, empezar a preguntarse si no están sesgados o no están reproduciendo dinámicas de poder opresoras o incorrectas, que ya una vez tengamos la mejor inteligencia artificial, pues resulta que es un pequeño déspota porque la entrenamos con un montón de datos horribles que no, o sea, que reflejan, por decirlo de alguna manera, lo peor de la sociedad. Sí, que refleja al final de cuentas como los intereses de ciertos grupos Ujú. económicos, políticos que tienen intereses particulares en ese sentido. Sí, exactamente. Entonces, desde ese momento empezamos a como reflexionar sobre la importancia de tener desde la semillita, que es el dato, o sea, lo más básico, el dato que realmente refleje las relaciones de género, ¿no? Porque siempre hablamos de lo cuantitativo, de los datos, de la estadística, como si fuera la gran verdad o la última verdad. O sea, ya una vez te aviento un dato, no tienes derecho a refutarme, a menos que esté incorrecto el dato, porque, Cosa que es una falacia. ajá, o sea, porque el dato lo puede todo, mueve muchos argumentos. Pero si no estamos realmente cuestionando todo lo que hay detrás de ese dato, pues estamos solamente replicando dinámicas de poder Claro. pues, patriarcales. Pero bueno, presento el proyecto al lab, gana, cada seleccionado es 1 de 10 y tenemos un proceso, más bien un tiempo para hacer un prototipo. Eso fue en 2023, creamos una página web y después, más bien, sobre ese mismo proceso nos dimos cuenta que es muy difícil hacer un atlas de género como nos gustaría que fuera, porque la información no existe o es muy difícil de acceder. Cuando nosotros queremos hacer un atlas de género de Nuevo León, queremos obviamente que pues, identifique dinámicas de poder que estén atravesadas por el género y que pueda mostrar la brecha, ¿no? O la desigualdad entre hombres y mujeres, pero desde una perspectiva local, o sea, que podamos comparar incluso municipios entre ellos o localidades más pequeñas entre ellos. Eh, y pues también, este es algo como muy particular de este proyecto, es que queremos que responda a las necesidades de las personas y no tanto de los gobiernos. Porque los atlas que existen o los otros ejercicios de estadísticas de género que existen buscan darles insumos a los gobiernos para que ellos hagan políticas públicas o tomen acciones adecuadas para prevenir o para Lo que sancionar o para consideren corregir. adecuado. Ajá. Con los datos que ya se están recopilando y se están dando a gobierno. Pero en nuestra conversación y también pues porque es un proyecto ciudadano, a final de cuentas estamos trabajando con personas que les interese y no con políticos o con académicos, pues les empezamos a preguntar cómo les gustaría que fuera. Y ahí estás involucrando, o sea, ya estás poniendo en el centro la percepción de las personas y qué es lo que ellos quieren saber y necesitan saber, que muchas veces es distinto a lo que los gobiernos quieren o necesitan saber. Exacto. Entonces, es empezar a buscar, número uno, qué es lo que la ciudadanía no conoce o quisiera saber más. Am, y después buscar si hay datos oficiales que podamos presentar o que podamos analizar para dar respuesta a eso. Muchas veces no hay, sobre todo porque datos locales no se recopilan de la misma manera que datos estatales o nacionales. La Endire, también, que es una gran encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que habla mucho justamente sobre las situaciones de violencia, pues es como la encuesta que quieres consultar si quieres dar un dato estadístico sobre violencia de género. Llega, o sea, lo más desagregado que llega es hasta el estado, o sea, habla de Nuevo León como si todo Nuevo León fuera igual, y Nuevo León tiene más de 50 estados, 50, 51 estados, y todos son muy diferentes, o sea, a pesar de que la mayor parte de la población se concentra en la zona metropolitana, entre mismos municipios de la zona metropolitana somos muy distintos. Sí. San Pedro no es igual a Podaca, Monterrey no es igual a Cadereyta, o sea, tienen características distintas, y si queremos tomar acciones que o sea, también ahí viene como mi experiencia en municipio, ¿no? Porque a final de cuentas, municipio se siente, no quiero decir que es, pero se siente cuando trabajas ahí como el primer frente de acción. Claro. O sea, todo tiene que pasar por municipio. Ya después se puede intervenir el Estado y, bueno, la federación, sí, es ese tipo de casos. Pero cuando hablamos de violencia, muchas cosas primero pasan por municipio. La atención, o sea, somos el primer frente y si queremos tomar acciones para prevenir, pues tienen que ser locales. Y para eso también, o sea, si hablamos de datos, necesitamos datos locales y no existen de esa manera. Y a veces si existen no tienen perspectiva de género. Entonces se vuelve mucho más complejo.
Y bueno, el proyecto empezó en 2023 y ahora somos una comunidad que constantemente está trabajando en eso, pero hemos dado unos pasos atrás para hablar desde la pedagogía, ¿no? De cuáles son los temas, por qué son importantes y qué tiene eso que ver con Monterrey o qué tiene eso que ver con mi realidad inmediata, porque no queremos otra vez que nos vayamos muy lejos de decir, no, es que en la India o en África las niñas las tratan así o así. Eh, en Mina cómo tratan a las mujeres y cómo es diferente a cómo las tratan en Guadalupe, ¿no? O cómo pudiera ser diferente a cómo las tratan en Guadalupe y qué tanto ahí también tiene la responsabilidad institucional de cambiar esas dinámicas. Te comprendo súper bien, se me hace súper relevante el proyecto, ya que me lo explicas. Me gustaría compartirte, alguna vez estuve en un grupo de derechos humanos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ujú, Parte de nuestras actividades partían de un calendario, que es el calendario internacional de la ONU, o sea, las fechas internacionales definidas por la ONU. Ahorita llega un vínculo, tiene todo que ver. Hay un día en febrero, me siento súper mal porque no recuerdo exactamente qué día es, pero sé que es en febrero y si mal no me equivoco puede ser el 9 de febrero, ujú, puede ser, que es el Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina. ujú, Cuando tú buscas información sobre el tema, que bueno, es lógico porque surge por unas problemáticas africanas, o sea, que surgen en el continente africano. Pero cuando tú investigas sobre el tema, te das cuenta de que no nada más en África hay comunidades indígenas que realizan esa práctica. ujú, En México también existen. Y cuando hablábamos del tema, había gente que nos decía como que eso que tiene que ver, por ejemplo, con las ciudades. ¿Por qué estudiantes de una universidad pública de una ciudad, que bueno, eso es del estado, ¿verdad? Pero de una ciudad, tendrían que hablar de ese tema? Y te quedas reflexionando y dices, oye, pero ¿qué pasa con las personas migrantes dentro de nuestro propio país que son indígenas, que pertenecen a estas comunidades donde pueden existir este tipo de prácticas que están llegando al Estado? Ahora, eso es preocuparte o, digamos, poner la perspectiva o el ojo en las poblaciones que llegan, ujú, donde también analizamos esas prácticas. ¿Cuáles de estas personas, digamos, pueden tener una tendencia a realizar estas prácticas porque lo ven como parte de su cultura? ¿O cuántas no han sido ya víctimas de este tipo de procesos? ¿No? ujú. Y la pregunta viene porque, y es muy ambigua, de verdad, si alguien la quiere buscar ahí en casita y me pasa el dato, lo puede poner en comentarios, porque cuando estuvimos buscando esa información, o sea, digamos, local, que fue aproximadamente 2017 también, no hay datos. Ujú, Y como no hay datos, no existe. ujú, Y es como, ¿en verdad no existe? Porque, o sea, volvemos a toda la lógica que hay detrás. Hay comunidades indígenas en nuestro estado que pueden tener estas prácticas. Estas poblaciones migran. Las ujú, prácticas no se quedan en los territorios. Las prácticas viajan o las costumbres viajan también con las personas. ujú. ¿De verdad no es una problemática que nos esté afectando o que no afecta a personas que ya radican en nuestro estado? Está como para reflexionar. Ahora que lo comentas, de decir la importancia de los datos locales, se me hace también muy importante porque incluso en temas, voy a usar una palabra, si no es la propiedad puede decirme, que ya son muy cotidianos, como Mm, es hablar de violencia, acoso, feminicidios. Yo lo veo como, ya se habla de una manera más cotidiana, pero incluso con eso, los datos y las perspectivas de los datos parecieran no estar centradas en los territorios en los que estamos habitando, ujú, sino que están justamente como lo comentas en otros países están haciendo esto, ujú. en otros países ocurre de esta manera. Entonces, ahorita que me lo platicas, compártenos, agregan aquí por favor un link, un vínculo o algo para ver el atlas, porque sí se me hace algo que incluso tendría que ser de conocimiento general para las personas que somos neolonesas. Ujú. Muchísimas felicidades de verdad por el proyecto. Gracias. Justamente ahorita cuando comentas cómo se ha construido, mencionaste un actor importante que es la Nuevo León como una institución pública que de alguna manera respaldó o brindó ciertas herramientas, espacio, etcétera, para poder hacer el proyecto. ¿Cómo consideras que ya sea al Nuevo León, incluso otras instituciones, hubo como una estrategia de incluir a estas instituciones en la creación de este documento? O sea, ¿cuántas instituciones estuvieron vinculadas? ¿Cómo fue la participación que tú observaste? ¿Viste como facilidades, o sea, en el sentido de te apoyaron? ¿Consideras Ujú, que algunas a lo mejor pudieron no apoyar tanto? ¿Cómo ujú. fue este trabajo institucional? Este vínculo institucional. Bueno, para empezar, quisiera hacer un disclaimer y decir, el Atlas de Género no, de Nuevo León no está completo todavía. Ok.
¿Por qué? Porque justamente hay datos que no existen, hay cosas que nos gustaría saber y no están ahí, hay análisis que a veces pudieran incluso ser un poco más complejos de lo que nuestras propias habilidades técnicas nos permiten. Pero, digo, más que, y creo que también vale la pena decirlo, las instituciones nos han apoyado, porque creo que también han visto valor. No hablo solamente del Lab Nuevo León, sino también, por ejemplo, ahorita, 2025, estamos colaborando con la Secretaría de Participación Ciudadana a través de la coalición de Nuevo León Abierto, que, vaya, somos parte del núcleo de organizaciones de la sociedad civil. Es todo como un mecanismo, ¿no? Que busca, pues, un gobierno abierto que tiene las características de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación. Y busca que eso sea como una nueva forma de trabajar desde los gobiernos. Entonces, realmente ellos nos buscaron y son también los que han impulsado que se abran más datos, incluso datos con perspectiva de género en Nuevo León, o sea, que haya esa visión local. Y creo que ese es un ejemplo de cómo nuestro trabajo ha resonado con otras personas que tienen como el poder o que tienen las oportunidades y nos han podido acercar a los espacios correctos para llevar como el mensaje del feminismo de datos, ¿no? Y poder seguir buscándolos y seguir recopilando y seguir sensibilizando a las personas sobre el tema. El Instituto Estatal de las Mujeres también ha sido, o bueno, está haciendo, estamos en proceso de ser buenos aliados porque es un tema también que les interesa. Y creo que en general, el INEGI también nos apoyó. Ha Ay, sido, bendito INEGI. sí, o sea, creo que me impresionó lo sencillo que fue también colaborar con ellos desde un inicio. Han sido muy, muy amigables, muy abiertos a compartir lo que ellos saben con nosotras y a escucharnos. Entonces, creo que hasta ahorita con esas colaboraciones que hemos tenido de manera como local, nos ha ido bien y hemos tenido apoyo, o sea, nos hemos sentido apoyadas y hemos encontrado esos espacios donde compartir lo que nos interesa y ha resonado. También un poquito como más nacional o internacional, pues incluso Fundación Wikimedia nos dio el año pasado y este año también unas becas para asistir a su encuentro en Ciudad de México, entonces también han sido como grandes amigas y aliadas en este tema sobre la importancia de la información o de democratizar la información, de que sea algo más colectivo y que no se trata, porque es también parte de nuestra visión, ¿no? O sea, a pesar de que hablamos de ciencias de datos, de estadística, de feminismo, que a la persona cotidiana o a la persona de a pie le pudiera parecer muy complejo y alejado de su realidad, pues no lo es, ¿no? O sea, queremos hablar de ciencia ciudadana, queremos hablar de qué es lo que les importa a las personas y cómo podemos traducir a lo mejor cuestiones complejas para que todos y todos lo entendamos y podamos eh, accionar de manera colectiva para resolverlo. Entonces creo que las instituciones, volviendo a eso, sí nos han apoyado, les interesa el tema. Más que eso, o el reto que yo identifico para Atlas es cómo resonamos con las personas Ok. y no tanto con la academia, porque creo que la academia puede entender la importancia de la estadística o el gobierno puede entender la importancia de la estadística, pero cómo las personas en general, no la ciudadanía, puede encontrar valor en eso y utilizarlo. De hecho, justo esa es mi siguiente pregunta de cuáles consideras que han sido o que son los retos que enfrentas con el Atlas. Justamente va por ahí, ¿no? Bueno, número uno, encontrar la información. Porque a veces no existe, no se recopila, no les interesa, entonces no hay. No puedo responder a temas sobre salud de las mujeres de manera local porque no se recopila la información correcta. O a lo mejor sí se recopila, pero no es accesible para nosotros. E incluso si metemos una solicitud de transparencia, van a encontrar la forma de negarnos la información porque no es información abierta, no son datos abiertos, Claro. que es muy importante los datos abiertos para lo que nosotros estamos haciendo en este momento, porque si nos basamos exclusivamente en solicitudes de transparencia, pues también se vuelve un trabajo un poquito más complejo encontrar la forma en la que el gobierno sí te responda, ¿no? Ese sería como el primer obstáculo, o sea, que existe información. Quiero hacer un atlas, pero si no tengo información, pues va a ser un atlas vacío. La segunda es cómo traducimos eso para las personas, porque el enfoque de los otros atlas que existen es hacia academia, hacia políticas públicas, hacia gobiernos. Nosotros queremos hacer un enfoque hacia las personas, que las personas lo utilicen, que lo están construyendo personas y lo quieren compartir con otras personas y eso implica un proceso como de adaptación del lenguaje y de todo lo que estamos haciendo, más allá del análisis, más allá de encontrar las respuestas, cómo hacemos que el dato resuene para ti. Claro. Hemos también experimentado en esos casos con instalaciones análogas de datos, o sea, como visualización de datos análoga,
a través de hilos, a través de mamparas, a través de cosas como más tangibles, que son tal cual instalaciones artísticas, a través de las cuales el mensaje de como las diferencias estadísticas te puede resonar, pero no es solamente ponerte una gráfica de barras o lo que sea, ¿no? De hecho. Sí. Ahorita que nos platicabas de esta parte de el atlas de género, justo me gustaría como cerrar aquí, porque también me interesa conocer un poco más de tu experiencia en el trabajo en la sociedad civil. Tú estuviste, bueno, has estado en organizaciones de la sociedad civil que trabajan también el tema de género, ¿no? Me gustaría saber si tú dentro de la sociedad civil seguiste o planteaste alguna estrategia, alguna ruta para prevenir, para trabajar el tema de prevención de violencia de género. Cuando trabajé en sociedad civil, que de hecho fue relativamente corto ese tiempo y ahora lo extraño, em, creo que nuestro más grande aporte seguía la línea de lo que trabajábamos cuando estaba en la universidad, ¿no? Que lo sigo diciendo hasta ahorita, no creo que la gente no esté escuchando, pero creo que necesitan escucharlo de nuevo. Muchas veces los mecanismos de prevención están enfocados, y no quiero decir que la norma, digo, tampoco tengo la verdad absoluta, pero desde mi percepción, al menos la información que a mí me llega, hay muchos mecanismos de prevención o apoyos o rutas para un perfil de mujeres específico, que no soy yo. Por ejemplo, la mayoría son para mujeres adultas que son madres o que están casadas o que están en una relación heterosexual específicamente, ¿no? Y que están viviendo violencia. Entonces, hay muchas rutas de prevención para esos perfiles de mujeres. Y nosotros y también como fue un poco mi aporte, quiero creer, fue poner sobre la mesa el perfil de las mujeres jóvenes que están siendo educadas, ¿no? O sea, que son estudiantes universitarias o que están en la preparatoria, que tienen un perfil socioeconómico distinto a lo de las mayorías de las mujeres que piden ayuda a una institución de gobierno, por ejemplo, sea el DIF, sea los institutos de mujeres, etcétera. Tienen un perfil distinto, pueden a lo mejor pagar apoyo psicológico privado o estar incluso en una institución académica privada muy cara, etcétera, pero que también sufren violencia Ah, y que esa violencia tiene un perfil distinto a la violencia de pareja, pero que esa también se traduce después al ámbito laboral. La violencia en las universidades y la violencia laboral tiene características muy similares. Hay más documentación sobre la violencia laboral de género que la violencia universitaria de género, ¿no? O la violencia en espacios académicos o estudiantiles de género. Um, y me gustaría pensar, y digo me gustaría pensar porque no se realizó como un proyecto o un mecanismo muy específico centrado en eso, pero me gustaría pensar que nuestras acciones sí abrieron la conversación sobre la importancia de que incluso en estos espacios académicos o en espacios laborales que no son tan estigmatizados de la misma manera que, por ejemplo, las comunidades rurales o las comunidades más barriales o periféricas de las ciudades, estigmatizados en el sentido de que hay de seguro hay violencia, ¿no? Ahí, como son más pobres, tienen menos educación, pues hay violencia y por eso hay más rondines policíacos y por eso esto y lo otro, ¿no? Incluso en comunidades que no son igual de estigmatizadas, existe violencia y hay tanta violencia y es tan invisibilizada y es tan normalizada que nos sigue por el resto de nuestras vidas, estudiantiles, laborales y después de pareja. Entonces, um, sí fue de hecho, cuando estaba en la facultad hice un pequeño paper y después también estuve en un seminario con el CONACYT, cuando yo todavía ni me graduaba. De hecho, estaba a punto de reprobar porque un maestro me odiaba justamente porque era un acosador. Estuve en un seminario del CONACYT en donde hablamos de los protocolos de acoso en las universidades. Y por qué eso, o sea, porque es importante. Yo me acuerdo que 2020, volviendo a ese año mítico, no había tantos, antes de ese año no había casi investigaciones sobre el tema, pero después papers y investigaciones académicas y seminarios y congresos, etcétera, hubieron muchos 2019-2020 por todo lo que estaba sucediendo, no solamente en Nuevo León, sino en México. Y cuando llego a sociedad civil, pues
fue saliendo de la facultad, directo a alternativas pacíficas, me gustaría pensar que ese tema se mantuvo ahí. Y digo también como es un poco wishful thinking, porque Alternativas Pacíficas actualmente no es la organización que era en su momento, pasó todas o la mayoría de sus facultades a la Secretaría de las Mujeres. Entonces, por eso siento que como que hubo mucha desarticulación en ciertos años de ahí para acá. Am, pero sí, de hecho también en Alternativas Pacíficas trabajé con Data Cívica en un programa de prevención, bueno, más como de sensibilización sobre feminicidios en el área metropolitana. Y también ahí nació un poco mi amor por los datos, ¿no? Y esta cuestión más como cuanti de temas sociales. Ok. Y por ejemplo, justo ya nos comentaste el perfil o algunos perfiles específicos para los que van enfocados. ¿Tú consideras que hay estrategias de prevención para la juventud? Sobre todo mujeres jóvenes. Bueno, pues justamente creo que parte importante también de involucrar o promover que las mujeres jóvenes continúen sus estudios es asegurarnos que todo, como el resto del ecosistema, también sea seguro, porque no tiene sentido, o bueno, sí tiene sentido, pero se vuelve un poquito contradictorio, ¿no? O pedirles a las mujeres que sigan estudiando cuando también a veces entre más estudios tenga una mujer, menos bien recibida es en espacios laborales, ¿no? O sea, Claro. si una mujer tiene una maestría o un doctorado, pues a veces es más difícil para ellas que consigan un trabajo o que en los espacios laborales también la traten pues de manera digna, ¿no? A que si solamente estudia una licenciatura. No quiero decir, o sea, esto no se trata de que sea malo seguir estudiando, sino de cómo los espacios no nos están recibiendo o están buscando casi cualquier excusa para decir tú mejor no entres aquí o deja de trabajar o regresa a la casa o simplemente no molestes este gran club de Toby que somos todos nosotros hombres, vete a hacer otra cosa. Y pues sí, o sea, creo que no es solamente promover la educación en las mujeres, sino también promover que los espacios educativos sean seguros, que los espacios laborales tengan mecanismos u otras estrategias para atender la violencia que puede llegar a suceder y que constantemente se estén sensibilizando, ¿no? Eso creo que es importante. Ok. Muchísimas gracias porque sí es sumamente importante luego también justo cuestionar un poco o un mucho que o sea, motivar como la educación de las mujeres sea como la única o la estrategia más general que se suele tomar como para prevenir la violencia justo en mujeres jóvenes. Porque como tú lo mencionas, no está completo. O sea, Ujú, requiere una perspectiva, digamos, un poco más interseccional. ujú, Y ahora vamos a pasar de una pregunta como, a lo mejor es un tema de violencia más extrema, ujú. pero considero que es importante. Ya nos hablaste como de prevención de violencia, pero ahora, sobre todo en Nuevo León, que tenemos un tema muy fuerte con el tema de la violencia feminicida. ¿Qué patrones de violencia feminicida has identificado en Nuevo León que no se ven en otros estados, por ejemplo? O que difícilmente se ven Mm, en otros estados. Patrones de violencia feminista. Eso sí es una pregunta de examen. Pues ahora sí que me sería difícil como también responder con seguridad, ¿no? Porque creo que la violencia feminicida a veces sí responde justo como a patrones muy claros, pero a veces no. Y algo que me preocupa, o sea, esto no es como estadísticamente certero tal vez, pero algo que he visto en noticias y también en otros espacios muy enfocados en género en los que he trabajado y no se habla tanto. Me preocupa también la situación de trata de personas que hay en Nuevo León, sobre todo por ser un estado fronterizo. Am, Obviamente no es la misma situación que existe en Nuevo León como puede existir a lo mejor en Tamaulipas, pero creo que en Nuevo León no se toca tanto el tema de la trata de personas como pudiera tratarse o como pudiera hablarse en otros estados. Am, Tristemente y casi como un chiste se habla de, no sé, por ejemplo, Tlaxcala o del Estado de México o de otros estados de México que no es Nuevo León, que no se identifican tanto con esa etiqueta, pero Nuevo León sí tiene un problema de trata de personas muy fuerte. Y mujeres jóvenes y también mujeres que vienen a Nuevo León a ser explotadas o a ser, pues sí, traficadas, básicamente. Em,
creo que no, y yo sé que me hablas de violencia feminicida, pero pues también siento que está muy conectado, ¿no? Con estas redes, pues criminales que explotan a las mujeres y que si no son buenas para seguir siendo explotadas, pues al final son descartadas. Muchas veces, bueno, mujeres que son obligadas a ciertas actividades, pues sí, que son poco seguras para ellas. Son las mismas personas que o sea, que tienen a lo mejor casos abiertos de feminicidio, o sea, como que han sido investigados por feminicidios o están relacionados de alguna manera con desapariciones de mujeres o que justo engañan a mujeres de otros estados para que vengan aquí y aquí pues tienen una vida muy, muy miserable también. Creo que algo que Nuevo León se destaca es justamente cómo no habla de ese tema o de toda esa situación Exacto. y cómo o sea, cómo es tan central no solamente para su economía, sino para en general las relaciones laborales y comunitarias que existen. También Nuevo León recibe muchas personas migrantes, nacionales y extranjeras. em, y esto lo escuché hace unos meses, pero no tengo el dato exacto. Pero también es un punto de, suena horrible, pero por decirlo de alguna manera, como de exportación de personas. O sea, que llegan aquí, son a lo mejor puestas o sea, que se realicen procedimientos estéticos aquí en Nuevo León o incluso en Tamaulipas y de aquí salen a otros espacios para ser explotadas. Eso es algo que no se habla tanto, que sí es un tema muy, muy complejo y difícil, pero que de alguna manera también se relaciona con lo feminicida, porque también estamos muy acostumbrados a que los feminicidios suelen ser por parejas. Y sí, estadísticamente está ese patrón y esa tendencia de que las mujeres suelen ser asesinadas a manos de personas que conocen, sea una pareja o sea un familiar, o sea, pues alguien cercano, no tanto como un extraño en la calle. Eh, pero también hay como un patrón muy grande de trata de personas y de explotación de mujeres en Nuevo León que no se habla lo suficiente. Ahorita que lo comentas, evidentemente no me voy a aventurar a hacer como aseveraciones porque, como tú comentas, se ocupan datos muy precisos que Ujú, reconozco en este momento no tengo. Sin embargo, hay una reflexión muy importante sobre ese tema que me gustaría compartir. Alguna vez, en un grupo de derechos humanos, se usó una actividad que se llamaba Se trata de personas. Y uno de los ponentes, que era una persona que trabajaba en aquel entonces, estoy hablando de la década pasada, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, sí hizo un comentario muy importante que se me quedó muy grabado y muy presente. Porque cuando se habla de trata de personas, tendemos a pensar, y que es válido porque es una realidad, como en situaciones de violencia extremas, ujú, que es un hecho, por supuesto que se tiene que hablar de ese tema. Lo que él mencionaba es importante también mencionar que, por ejemplo, traerte a una mujer indígena sin contrato laboral, sin certeza de lo que va a hacer, para trabajar como empleada doméstica en una residencia de la cual no la van a dejar salir, no tiene horarios de comida, no tiene horarios de dormir, porque si alguien se levanta a medianoche y quiere que la mujer le haga algo de comer, lo tiene que hacer porque está trabajando ahí por un salario muy precario, sin prestaciones ujú. sociales, también es un rasgo de trata. O sea, no es solamente esta parte como hasta cierto punto pública o sí, que más se suena en medios Ujú, de, por ejemplo, explotación sexual o violencia extrema, sino también estas otras formas que son, entre comillas, más, y digo entre comillas, porque ya cuando describes esa realidad te das cuenta de que no es una condición digna humana, sí. pero que mucha gente, como lo ve cotidianamente, sí lo normaliza. Ujú, Entonces sí se me hace un tema súper relevante, qué bueno que lo pusiste sobre la mesa. Ahora, pasando a una siguiente pregunta, a lo mejor un poco ya como retomando un poco la parte de la recopilación de datos. En el caso de datos, por ejemplo, mencionabas la importancia de cómo recopilarlo, cómo difundirlo, las estadísticas, etcétera. ¿Qué crees que le falte a México, ojo, en cuestión de tecnología cívica, para mm. poder prevenir justamente temas desde violencias como el acoso o violencias que incluso puedan ser más sutiles, hasta violencias extremas como el feminicidio o los temas que hablamos como trata? En cuestión de tecnología cívica. ¿Qué le hace falta a México en cuestión? Me perdón que me ría, pero es que me estoy acordando de algo que comentaba recientemente con un amigo que es cartógrafo.
bueno, es geógrafo, pero se centra mucho en hacer mapas. Y estábamos platicando sobre un meme, ¿no? De las mexicanadas, ¿no? Y por eso a veces cuando hablamos de tecnología cívica, lo primero que pienso es en la mexicanada y siento lo que hablaba con mi amigo, es que a México no le falta formas de encontrar soluciones con lo que tiene, ¿no? Creo que justamente somos expertos en solucionar cosas con lo que tenemos, pero siento que no hay justamente espacios donde se amplifiquen esas soluciones y que realmente pues se usen, ¿no? O sea, se lleven a cabo para erradicar un problema. En términos de tecnología cívica, ¿qué le hace falta a México? Creo que me voy a atrever a decir más espacios de encuentro, porque, por ejemplo, el Lab llegó aquí a Nuevo León no a crear un ecosistema, sino simplemente a poner, como decimos, a poner la sobremesa, ¿no? Ya está el espacio, ya están las condiciones, simplemente vengan y, o sea, encuéntrense aquí, dialoguen, platiquen y creen cosas. También en mi experiencia, pues el Lab no es como una institución que ponga mucha pauta en qué es lo que tenemos que hacer, simplemente nos provee de las condiciones adecuadas para que lo hagamos. Um, pero sí siento y también creo que, que era muy necesario, llegó en un momento muy necesario porque justo después de la pandemia, después de toda esta desarticulación, un punto de encuentro para volver a encontrarnos y seguir creando era súper, súper necesario. Definitivamente. Entonces, siento que a lo mejor en términos de tecnología cívica, no te voy a decir de qué tal software o tal solución tecnológica o, o de software libre o lo que sea, no creo que sea eso, porque también todo depende de cuál sea el problema. Claro. O sea, no hay una solución eh, global para lo que está sucediendo. Todo depende, y por eso también la importancia de la mirada local. Pero justamente para fomentar esos espacios o esos ecosistemas de solución, de innovación, necesitamos más espacios de encuentro, más laboratorios, más incluso centros culturales. En los centros culturales también se dan muchas, muchas soluciones muy Sí. creativas. Y también programas que no solamente, no quiero decir rescaten, pero sí como de alguna manera amplifiquen o les puedan dar una plataforma y un foco a lo que están haciendo para poder llegar a más personas y que se adopte esa solución y que podamos ir erradicando un problema a la vez, al menos. Claro, en ese aspecto solamente me gustaría aportar. No soy de una carrera de tecnología, Ujú, pero he tenido muchos amigos, amistades, de que, por ejemplo, ingenieros, etcétera. También yo considero que algo muy importante es que dentro de la formación de las personas profesionales de las tecnologías se incluya la perspectiva ciudadana. ujú. Porque muchas veces uno de los temas que tienen ellos es que se ven muy alejados como de los problemas sociales. Sí, estoy de acuerdo con eso. De hecho, creo que a la respuesta le agregaría, ¿no? También esta, como dices, percepción ciudadana o esta percepción colectiva, ¿no? O pública, porque también tienes razón, o sea, luego resultan muchas soluciones, pero son soluciones muy individuales o muy que quiero comercializar y es mi patente y a lo mejor a la mera hora no resuelve nada porque no está resonando con lo que las comunidades necesitan. Claro. Creo que es eso, o sea, ahora sí que volviendo como al ejemplo del Lab, o sea, los proyectos que hay ahí que han sido exitosos han podido encontrar como o sea, han podido resonar con las poblaciones, ¿no? Y por eso tienen comunidades, y por eso siguen ahí, y por eso, por decir algo, ¿no? Viaje al Microcosmos, o Atlas de Género, o en su momento Georregias, estas comunidades, las personas vieron un interés en ellos y se unieron y siguieron replicando lo que ellas hacen y hasta ahorita seguimos hablando de ellas, ¿no? Viaje al Microcosmos con la defensa del río Santa Catarina, por ejemplo, que ha tenido grandes logros junto con la Asamblea de un Río en el Río. Um, sí, creo que justamente esa visión más colectiva y más de participación pudiera ser lo que le hace falta a la tecnología cívica. Porque soluciones, o sea, yo creo que soluciones Sí, podemos encontrar, pero muchas veces nos vamos por el camino individual cuando no nos damos cuenta que para que se sostenga y para que se amplifique necesitamos de otras personas. Y vuelvo también a esta cuestión de cómo los procesos asamblearios, el diálogo, lo que es difícil aprender a veces para encontrar soluciones a problemas públicos. ok. Una de las últimas preguntas respecto principalmente a la participación en redes sociales. ¿Consideras que esta participación de alguna manera simbólica, porque es una interacción? No.
Dime, dime. La participación en redes sociales es muy importante. Ok. De hecho, recientemente es que, bueno, estoy en todo, vuelvo a eso, ¿no? Estaba en un curso que estábamos hablando sobre como comunicación, ¿no? Las estrategias de comunicación y las redes sociales y todo este ámbito. Creo que las redes sociales, y voy a más o menos intentar replicar algo que decía uno de mis compañeros, es como el primer territorio que tenemos que explorar y buscar posicionarnos. Porque a final de cuentas, la mayoría de las conversaciones o de los diálogos sobre temas importantes suceden ahí. Muchas de las cosas sobre las que nos enteramos suceden en nuestros celulares, en Instagram, en Twitter, si todavía usas Twitter o X, o en TikTok, ¿no? Pero pues cada una de estas plataformas tiene sus dinámicas debido a sus algoritmos. Creo que sí es muy importante posicionarse en redes sociales, porque a final de cuentas es cómo tú traduces tu causa, o sea, cómo le das una narrativa y se lo traduces al público. Dependiendo de dónde empieces, o sea, si empiezas como Atlas, empezó de nada, ¿no? Empezó de cero y después un proyecto ciudadano y después una comunidad. Sí fue importante como posicionarnos no solamente con lo que queremos hacer y poder traducirlo, sino empezar a tener esas interacciones con las personas a través de Instagram en su caso. Yo no creo que sea superficial lo que hacemos en redes sociales, creo que sí es muy importante y justamente creo que es una visión como adultocentrista hasta cierto punto pensar que es superficial o que no tiene un impacto. Conforme van pasando las generaciones, obviamente nuestra relación con la tecnología es diferente. Y entre más jóvenes, más relación, o sea, más involucrados están en estas plataformas digitales. Yo creo que sí es muy importante posicionarnos en ellas. Obviamente no verlas como el único lugar en donde podemos generar algo, pero sí creo que hablando de la narrativa o del mensaje que queremos compartir respecto a nuestra causa son muy importantes y muy cruciales. Sea, volviendo, ¿no? O sea, la defensa del río Santa Catarina y todo lo que comparten a través de redes sociales y cómo las personas se han unido a ese movimiento. Atlas de género también, o sea, como la verdad es una idea que empezó por mí, yo no, o sea, yo también lo quería hacer como individual y invité a las personas a que se unieran. Y fue a través de poder posicionar ese mensaje y que era una idea atractiva, ¿no? Que a las personas les llamó la atención. Empezaron a conectar con ellos. Pero muchas veces, y de hecho una chica recientemente dijo, yo sigo en Instagram a Atlas desde hace muchos meses, pero nunca me había atrevido a venir hasta ahorita, ¿no? O sea, o sea, creo que es como un terreno en el que es importante posicionarnos, en el que es importante seguirlo trabajando, porque narrativas de todo estilo corren por ahí y de ahí lamentablemente también aprendemos mucho. Y digo lamentablemente porque es casa de nadie. O sea, las redes sociales Sí. se rigen por justamente grandes capitales o intereses privados, ¿no? Pero no creo que por eso invertirle en una estrategia de comunicación en TikTok o en Instagram sea superficial. Puedes pensar incluso en cómo aprendemos o cómo nos radicalizamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? A través de memes. Sí, Cómo aprendemos mucho a través de memes, ¿no? Es una forma de traducir algo tan técnico o complejo a algo como cotidiano y que nos da risa o que sea irónico y que se nos queda grabado. Creo que es muy importante el trabajo de redes sociales y creo que las juventudes justamente tienen como la gran oportunidad de posicionar nuevas ideas en esa gran esfera, pero también el gran reto de después traducirlas hechos. a hechos, a la realidad, sí. Justo en ese comentario que hiciste al final, y también retomando un poco lo que mencionabas de intereses que pudiera haber por parte de algunos actores que también estén en redes, ¿consideras que justamente como, digamos, discursos, publicaciones referentes a ciertos temas sociales, pueden ayudar, pueden distraer, pueden ser una estrategia también como para limitar o entorpecer ciertos movimientos? Creo que lo que entorpece es cuando lo piensas demasiado o cuando lo quieres pulir demasiado. Porque, o sea, porque quieres vender la idea y no se trata de vender, se trata creo que también de ser como muy auténtico en tu Es, causa. Y algo que es como muy obvio con TikTok, por ejemplo, es que entre más orgánico, más pega. En Instagram, entre más producido, más pulido lo puedas tener y que se vea bonito, también pues tiene un atractivo, pero a final de cuentas estamos hablando como de procesos sociales, ¿no? No estamos hablando de unos tenis, no estamos hablando de unos lentes, estamos hablando de defender el territorio, estamos hablando de violencia, estamos hablando de un montón de cosas distintas. Entonces, de ahí entrada tienes una causa muy clara.
Y la forma en la que lo traduzcas o busques como justamente resonar con las personas, no creo que haya algo incorrecto. Creo que se empieza a volver incorrecto cuando te olvidas de la causa, ¿no? Porque lo puedes traducir a través de meme. O sea, puedes hacer un meme, puedes hacer un reel, puedes hacer cosas graciosas, puedes hacer cosas muy serias. Y nada de eso está mal. Creo que lo que está mal es cuando empiezas a pensarlo demasiado y a buscar mucho más la atención en vez de llevar el mensaje o sacar como lo que la causa te está moviendo al público. Ok, Ujú. comprendo. Y por última pregunta, ¿cómo evitar que la participación ciudadana se convierta en un checklist por parte de los gobiernos? No sé. ¿Cómo evitar que la participación ciudadana se convierta en un check Es por decir, parte de que los pase gobiernos? realmente a ser algo, digamos, tangible, un Sí. hecho, y no un discurso, una reglita en el papel. Uf. Otro episodio al respecto, porque no, o sea, es complejo. Creo que hay dos como, digamos, modelos en los que las personas pueden participar con sus gobiernos. Uno es de arriba hacia abajo y otro es de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo, el gobierno dicta las formas, ¿no? Lo que es correcto para escucharles. Y de abajo hacia arriba, las personas buscan o crean nuevos canales para dialogar con sus gobiernos. Creo que, no sé, es que la institucionalización de la participación nos ha dado cosas buenas y cosas malas. Creo que los gobiernos, o sea, creo que nosotros mismos como ciudadanía no podemos controlar si el gobierno nos hace caso o no, obviamente. Creo que podemos seguir protestando, yendo al meeting contra el tarifazo, yendo a los recorridos del río Santa Catarina, organizándonos en las marchas del 8M o del 25N. Pero eso no quiere decir que el gobierno nos vaya a escuchar. Y a veces también está esta idea de, bueno, entro a gobierno y lo cambio desde adentro para que de arriba hacia abajo podamos establecer esos canales de comunicación. El gobierno es su propia maquinaria, no cambia solamente porque una persona entra o dos personas entran. ¿Cómo podemos evitar que se vuelva un checklist? Creo que siguiendo, o sea, como ciudadanía, defendiendo estos espacios de diálogo que tenemos, que creamos las personas, recordando que a final de cuentas gobierno es uno de varios aliados y que su obligación es escucharnos, ¿no? Pero nosotros no tenemos la obligación de adaptarnos a lo que ellos quieran. Porque a lo mejor el gobierno quiere que sea a través de mesas de trabajo, o quiere que sea una consulta, o quiere una audiencia muy específicamente, ¿no? Pero vuelvo a este tema, ¿no? Las juventudes, las colectividades, las mujeres, las personas de la comunidad LGBT más, etcétera, tienen causas muy claras y ellos de manera orgánica a través de sus procesos comunitarios van encontrando formas, sea, por ejemplo, a través de picnics en el espacio público para defender un parque, ¿no? O no sé, diferentes formas. Y todas esas son formas de participar. Creo que la forma en la que podemos hacer que los gobiernos no lo vean como un checklist es recordando que la participación ciudadana es un derecho de las personas y que nosotros decidimos cómo se ve. O sea, nosotros decidimos si la participación ciudadana es una marcha o es una audiencia pública o una consulta, no gobierno. Porque a final de cuentas somos las personas, o bueno, los gobiernos, la participación ciudadana existe para que el gobierno funcione de manera democrática. O sea, cuando a veces se dice que los gobiernos no tienen participación ciudadana, yo me espanto porque es casi aceptar de manera pública que los gobiernos no son democráticos. Bueno, eso ya por eso digo, es como su propia discusión. Ujú. Pero creo que la participación pública, ciudadana, social, se ve como las personas decidamos que se vea. Porque al final de cuentas los gobiernos se deberían de amoldar a las solicitudes de las personas y no al revés. Entonces, justo no dejar nuestro derecho a participar a los gobiernos, que ellos nos digan cómo. Nosotros lo hemos hecho desde hace muchos años, hemos decidido cómo queremos organizarnos, cómo queremos cambiar nuestras comunidades, cómo queremos resolver problemas o cómo queremos transmitir, ¿no? o defender el bienestar común. A final de cuentas sigue siendo responsabilidad de las personas con aliados gobiernos. Excelente, muchísimas gracias. Juliet, y con esto terminamos como la sesión de las preguntas, digamos, del contenido. Me gustaría nada más como ir cerrando, hacerte una pregunta súper random. ¿Qué harías si pudieras ser alcaldesa de algún municipio? No, no me metas
más estoy en la cabeza. No, no es cierto. ¿Qué haría si pudiera ser alcaldesa de algún municipio? Más ciclovías. Ok. Eso es todo. Ok. Sí. Ahora, si alguna persona que te escucha, imagina una mujer joven, imagina una Julietcita joven, que te está escuchando, quisiera como replicar o seguir un poco esta línea que nos has platicado en el programa, ¿qué mensaje le podrías dar? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué le diría a una pequeña persona joven que le interese involucrarse? Creo que es difícil, sobre todo en Nuevo León, pero algo que a mí me impulsó a adentrarme en el movimiento feminista fue dar ese paso de fe, confiar que las personas a lo mejor tienen ideas similares que yo y que me la voy a pasar bien si voy a una junta con gente que no conozco. Fue dar muchos pasos de fe en ese aspecto. Desde mi primera asamblea feminista, que llegué, obviamente no conocía a nadie, vi un post en redes sociales y llegué un día. Y ahora han pasado años y siguen siendo muy amigas mías. Creo que es difícil justamente crear comunidades. Se romantiza mucho más de lo que, realmente es complejo. Pero a final de cuentas, pues se trata mucho de esas dinámicas humanas, las que sostienen movimientos sociales. Encuéntrate de amigos que piensan igual que tú y que no tengas miedo de ser como también auténtico o honesto, porque a veces mentimos para convivir. Y eso te aleja más de las comunidades en las que a lo mejor te sentirías más cómodo o cómoda de estar. Muy bien, Juliet. Muchísimas gracias por tu participación. Ya estamos por concluir. Solamente antes de terminar, me gustaría agradecer nuevamente al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León por permitir que este espacio sea posible, por permitir que este diálogo exista y podamos compartir, coincidir con más jóvenes que ya están haciendo algo por nuestro estado. Juliet, una frase con la que te podríamos recordar. ¿Qué pregunta tan más difícil? No sé. Y la más cortita de Es la todas. más cortita de todas. No sé, me agarraste fría. Voy a decir la frase de Atlas, que es: lo que no se cuenta no existe, y no solamente hablamos de datos, también hablamos de historias. Todo que ver contigo. Yes. Definitivamente es una frase con la que te podemos recordar. Sí. Muy bien. Y esto fue Jóvenes Voces. con... Juliet. Gracias.